en la Universidad de las Américas Puebla, molecular en los laboratorios Ruiz Científica. Ya está como candidata al sistema y sus líneas de investigación son el desarrollo de métodos de diagnóstico molecular y caracterización. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan bien? Muchísimas gracias al doctor Alejandro Ruiz, a Rodrigo Ruiz, porque me invitaron a darles esta ponencia. En verdad mi trabajo me apasiona. Actualmente estoy haciendo ya investigación y desarrollo de nuevas pruebas que implementamos constantemente. Y hoy les vengo a comentar de un proyecto de investigación que iniciamos a finales del 2012 de diciembre, y la prueba ya la ofrecemos a todos nuestros clientes a partir de junio del año pasado. Fue un proyecto largo, en especial para mí fue un proyecto de los más bonitos por el factor sorpresa que tenía de estar esperando a que las mamás que participaron en este estudio nos confirmaran si había nacido un niño o una niña, que nosotros les habíamos hecho la determinación del sexo fetal. Este es uno de los tantos proyectos que hacemos, los hago en conjunto con el consultor de mi área, el doctor Javier Garcés. Él es mi director de todos los proyectos y finalmente muchos de ellos, pues la finalidad es que podamos darlos de alta para ofrecerles una prueba nueva de laboratorio, innovadora, y ser pioneros como muchas otras como esta de la determinación temprana del sexo fetal. Muchas gracias y me da mucho gusto que se ve que ha sido todo un éxito el evento y ver tanta gente acompañándonos. Del 2 al 6% del DNA que circula en el plasma materno es de origen fetal. Secuencias del cromosoma Y se detectaron por primera vez en 1900... Es arriba, empiezo de nuevo. Del 2 al 6% de DNA que circula en plasma materno es de origen fetal. Secuencias del cromosoma Y se detectaron en plasma y sueros de mujeres embarazadas con fetos masculinos en 1977 en esta publicación de Lancet. La primera cuantificación de DNA fetal en plasma o suero materno por la técnica de PCR a tiempo real se hizo en 1998. El DNA fetal se encuentra presente a partir de la 5ª semana de gestación y va aumentando con las semanas. Desaparece dentro de las 48 horas posteriores al parto. También lo pueden ver en la publicación de Cáncer de 2001. Hay métodos de diagnóstico prenatal basados en técnicas invasivas y no invasivas. Como por ejemplo, tenemos los métodos invasivos, donde se obtienen células fetales para ser analizadas por medio de amniocentesis, o bien por biopsias de vellosidades coriales, o por cordocentesis. Estos métodos invasivos tienen la desventaja que va a haber un rechazo por riesgo de pérdida fetal entre 0.5 y 3%. A diferencia de las técnicas no invasivas como el ultrasonido y la detección de DNA fetal libre circulante en sangre materna, que es del método que les vengo a hablar hoy, que estos dos métodos no invasivos no ponen en riesgo al feto o a la madre. ¿Cómo hacemos la detección de DNA fetal libre circulante en sangre materna? Se realiza un análisis de la sangre de la mamá para extraer el DNA fetal y detectar de forma temprana el sexo del feto. Lo hacemos ¿cuándo? A partir de la semana 8 de embarazo, porque ya los niveles de DNA fetal libre circulante son lo suficientemente elevados para su detección y para su análisis. Por medio de técnicas basadas en PCR, se detectan secuencias únicas del cromosoma Y con fines de determinar el sexo del feto. Como podemos ver en esta diapositiva, la mamá tiene cromosomas sexuales iguales a los que podría tener un bebé con sexo femenino. Entonces lo que nos ayuda a discriminar en esta prueba es el cromosoma Y, que sí tiene un bebé de sexo masculino y que la mamá no va a tener, porque obviamente en la muestra que estamos analizando vienen los dos DNAs, el de la mamá y el del feto.
Para hacer la detección se requieren 3 tubos con sangre EDTA de la madre. Lo que extraemos de esa sangre es el DNA libre circulante del bebé a partir del plasma. Lo hacemos dentro de un gabinete de bioseguridad para que evitemos un posible evento de contaminación. Se amplifican por duplicado las secuencias específicas del gen SRAI, del cromosoma Y, y una sola vez se amplifican las secuencias del gen de la hemoglobina como en control interno. Con estos 3 mililitros de plasma que estamos usando, que es el máximo volumen que podemos usar en nuestro estuche comercial, y con otro factor que es poner por duplicado, detectar por duplicado las secuencias del gen SRAI, nosotros estamos combatiendo esos casos de muestras que están limítrofes de muy pocas copias de DNA. La extracción, como les comenté, es dentro de un gabinete de bioseguridad, el cual está tratado media hora antes de empezar la extracción con luz ultravioleta para descontaminar, sobre todo si hubo momentos antes en que el personal masculino de la misma área entró a trabajar algún otro virus, bacteria que estén procesando, alguna otra determinación, y también para reducir la probabilidad de contaminación con DNA masculino. Las muestras son procesadas únicamente por personal femenino de nuestra área. Una vez que se ha extraído el DNA a partir de la muestra de la madre, el DNA libre circulante, procedemos a la parte de la amplificación, a detectar ese gen SRAI que está dentro del cromosoma Y. El gen SRAI es un gen de determinación sexual y lo que hacemos, la técnica consiste en usar un par de iniciadores que están aquí ejemplificados con las secciones rojas, que van a ser la secuencia de unión de los iniciadores, y en el centro, en un puntito ahí verde, podemos ver la secuencia de unión a la sonda, porque es una PCR a tiempo real que la sonda está marcada con un fluorocromo, en este caso se llama FAM, es un fluorocromo de fluoresceína, y en cada ciclo vamos detectando si está positivo, vamos cuantificando la muestra y detectando el gen SRAI. De la misma manera, amplificamos nuestro control interno, que es un segmento del gen de la hemoglobina en el exón 1, también usamos un par de iniciadores con rojo, va a ser la secuencia de unión a los iniciadores, y en el centro la secuencia de unión a la sonda, también marcada con FAM, con el mismo fluorocromo. Este es el equipo en donde se hace la detección de PCR, por PCR a tiempo real. Hay muchos, yo les traigo el que con el que trabajamos en el laboratorio. Un poco oscura la foto, perdón. Pero acá adentro va un rotor que está aquí puesto en la mesa, aunque no se aprecia mucho, y ahí colocamos nuestras reacciones independientes. 2 reacciones para detectar el gen SRAI, la tercera para detectar el gen de la hemoglobina, la cuarta para nuestro control positivo y la quinta para nuestro control negativo. Del gen SRAI, obviamente, los controles positivos y negativos. ¿Cómo interpretamos esta información después de hacer una PCR a tiempo real? La PCR a tiempo real la hacemos a 50 ciclos, es como ya la estandarizamos. En el resultado podemos ver en este eje los ciclos y en este eje la fluorescencia. Para el caso de un reporte donde el sexo fetal es masculino, vamos a ver que las muestras, los tubos de reacción que metimos por duplicado para detectar el gen SRAI amplifican, al igual que amplifica nuestro control positivo, es decir, en presencia de un control positivo que da positivo y en presencia de un control negativo que da negativo. Es importante que la amplificación de un fragmento del gen SRAI en el DNA libre circulante en plasma es positiva, mientras que el control negativo sea negativo. Y la curva azul es para el tubo de reacción para nuestro control de beta-globina, nuestro control interno. El reporte lo emitimos así: la muestra de sangre periférica tomada posterior a las 10 semanas de embarazo de la paciente es positiva para DNA del cromosoma Y. El sexo del feto es masculino. En el caso
contrario, por exclusión, cuando el sexo del fetal va a ser femenino, en nuestro reporte, obviamente no vamos a ver amplificación del gen SRAI en las dos reacciones que metimos por duplicado, pero sí es importante que nuestro control interno de beta-globina, que lo tiene ese gen una niña, nos dé positivo. Lo tiene también el niño, pero aquí es importante que si no tenemos una reacción positiva para el gen que estamos buscando, sí veamos que el control interno amplificó. Obviamente también en presencia de nuestro control positivo, que es el verde, y nuestro control negativo, que es el gris. Les especificamos en nuestro reporte también de la misma manera que la muestra de sangre periférica tomada posterior a las 8 semanas, en este ejemplo, de embarazo de la paciente, es negativa para DNA del cromosoma Y. El sexo del feto es muy probablemente femenino. Y también es importante enfatizarles que la ausencia del cromosoma Y en sangre periférica de la madre también puede deberse a una concentración insuficiente de DNA fetal libre circulante para poder detectarlo en esta prueba. Como les comenté al inicio, pues no solo nos basamos en la literatura y decimos vamos a dar de alta una nueva prueba, sino hacemos toda una validación clínica previa. En este protocolo de investigación participaron un total de 48 mujeres embarazadas. Se obtuvo un consentimiento informado para cada mujer. Se realizó la prueba para la detección de sexo fetal una única vez, entre las semanas 6 y 14 de gestación, estuvieron casi todas, y solo un grupo de 11 mujeres embarazadas se repitió 3 veces la prueba para detección de sexo fetal en 3 etapas, a las 5, a las 7 y a las 9 semanas de gestación. Se les informó el resultado y se esperó al término del embarazo para la confirmación del resultado. Por eso es que empezamos en diciembre de 2012 y la prueba se dio de alta en junio del 2014. En 3 de los casos hubo pérdida fetal y en 2 de los casos no confirmaron al término. En total nos quedó una muestra de 43 por analizar. Los resultados de esta validación clínica fueron que tuvimos una concordancia de 22 casos en los que dijimos que el sexo del bebé fue masculino y nacieron 22 bebés masculinos, y 20 casos que también hubo concordancia donde el sexo del bebé fue femenino en nuestra prueba, en la determinación de sexo fetal, y 20 nacieron niñas. Solo en un caso nosotros determinamos el sexo fetal como masculino, pero en realidad nació una niña. Esto lo analizamos, la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, según la determinación de sexo fetal masculina. Como podemos ver, la sensibilidad fue del 100%, la especificidad de 95.2%, y lo mismo hicimos para la determinación de sexo fetal femenino. Esos fueron nuestros resultados, fueron muy comparables con la literatura, a pesar de que nuestra muestra fue solo de 43 mujeres embarazadas, pero fueron bastante similares la sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos. El límite de sensibilidad analítica lo calculamos mediante una gráfica Logit, y se realiza haciendo una serie de diluciones del control positivo del gen SRAI, amplificando este control positivo 10 veces. Tomamos aquellas diluciones que están cercanas al límite de detección, y con las que nos quedamos son con las últimas diluciones, las de 7 copias, 3.5, 1.5, 1.8 copias y 0.9 copias. Se repiten 10 veces respectivamente y contamos las veces que dieron positivas. Por ejemplo, la dilución más alta dio 9 veces, la segunda dilución 6, la tercera 3, la dilución más pequeña 1 vez. Y se calcula las veces que dan negativas al inverso y su logaritmo, y se grafica el número de copias contra el logaritmo y se hace una regresión lineal. Y así definimos que el límite de sensibilidad analítica fue de 25 copias del gen SRAI por mililitro de plasma. Es el límite
del analito, que va a generar 95% de los casos un resultado positivo. Para realizar esta prueba es importante que se realice en mujeres embarazadas a partir de la 8ª semana de gestación en adelante. Se requieren 3 tubos de sangre con anticoagulante DTA y que estén en un ayuno ligero libre de grasas, porque lo que vamos a analizar es el plasma y nos inhibe la grasa. Enviar las muestras al laboratorio durante las 24 horas siguientes a la toma y con refrigerante y indicar las semanas de embarazo. No se aceptan muestras coaguladas ni hemolizadas y el resultado está disponible en 5 días. Ya para finalizar esta plática, la detección de DNA fetal es útil para el diagnóstico prenatal no invasivo y para detectar el sexo fetal tempranamente. La detección de DNA fetal también puede ser útil para la determinación del factor RH. Esta es otra prueba independiente que también ofrecemos para madres RH positivas con fetos RH negativas. Madres RH negativas con fetos RH positivos, incompatibilidad de RH. También se recomienda determinar el sexo del feto a portadores de alguna enfermedad ligada al cromosoma X, como hemofilia A y distrofia muscular de Duchenne. La técnica de PCR a tiempo real para la determinación de sexo fetal en sangre materna alcanza niveles adecuados de sensibilidad y especificidad, como reportados en la literatura. Aquí están, no conocí a la chiquita, los 3 hijos de Rodrigo, a ellos les hicimos la determinación de sexo fetal y salieron. Claro, fueron de los que salieron, el que fallamos no estaba aquí. Y esta es otra foto, también aquí están, por aquí está la hija de Rodrigo y de otros más que también participaron en el estudio. Sí, no todos. Muchas gracias. Sí, claro. Gracias, maestra Virginia. Alejandro Ruiz Argüelles, del Laboratorio Ruiz. ¿Tienes alguna explicación de esa incongruencia? ¿Por qué ese caso en el que predijeron que se trataba de un niño y al término del embarazo resultó que era una niña? Porque la incongruencia opuesta es muy fácil de explicar, o sea, no había suficiente DNA fetal en la sangre materna y por eso no se detecta. Pero me llama un poquito la atención la situación como se dio, o sea, que hayan detectado un cromosoma Y donde realmente no lo había. ¿Será necesario seguir a ese recién nacido a ver si no tiene alguna cromosomopatía o tienes alguna otra explicación? Gracias, doctor Alejandro. Sí, muy buena observación. Efectivamente, si hubiera sido al revés, decimos hay insuficiente DNA y no logramos detectar y no diagnosticamos hubiéramos dado el resultado de una niña y al contrario hubiéramos dicho que era niño. En este caso pueden ser 2 factores. Sí podríamos darle seguimiento y ver si se trata de alguna normalidad. Hay síndromes como XXY, que es el síndrome de Klinefelter, y podríamos ver, ¿no? No le hemos dado seguimiento, doctor, pero podríamos hacerlo. Y también se puede ver, que eso también lo corregimos, nos sirvió de experiencia en la fase experimental, de que ahora ya la extracción y todo el proceso se hace solo con personal femenino, dado que lo que buscamos es un gen que está en cualquier hombre analista que pudiera circular en el laboratorio y procesar muestras. ¿Podría indicarse que desde la toma de la muestra ningún hombre participara o sea, que no tuviera contacto con la muestra? ¿Cabe la posibilidad de que se contamine una muestra a la hora de obtener la sangre si lo hace un hombre y darnos un resultado positivo o falso para Israel? Sí, podría ser y sería buen punto también desde la toma, tratar que lo haga un personal de sexo femenino nada más. Gracias.
Y hay otro detalle también que modificamos. El proceso en el control negativo siempre tomamos una muestra de una mujer mayor de 55, 60 años que no esté embarazada. ¿Para qué? Para que en todo el proceso, desde la extracción hasta la detección, se esté monitoreando y previendo esa posible contaminación. Si mi control negativo al final, que lo extraje en paralelo con la muestra de la mujer embarazada, me da alguna señal, yo ya no puedo emitir un resultado, tengo que empezar de cero y ver si se trata de una probable contaminación. Entonces siempre en cada determinación implementamos también eso, no solo que el personal femenino extraiga y haga el proceso, sino también tomar en paralelo una segunda muestra que es de una mujer que no esté embarazada, para que siempre nos esté dando que no detectamos el cromosoma Y. Bien, había pedido la palabra la doctora atrás. Sí. ¿Gusto micrófono? Sí. Perdón, doctor Ansaldo, pero habían pedido la palabra antes. Una pregunta, ¿por qué el personal masculino? Se supone que es sangre directa de la paciente, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué si está del sexo masculino laborando tendría que cambiar? Perfecto. Es buena pregunta. ¿Por qué? Porque al estar haciendo el proceso, a pesar de que tengamos guantes, estemos con una bata, tenemos células que podemos descamar, o en la saliva inclusive, si por algo hablamos, lo que sea, aunque estemos con un cubreboca, y puede caer de nuestro DNA a la muestra. Y lo vamos a detectar, es un método muy sensible. Con que caiga una partícula, se va a extraer y vamos a detectar cromosoma Y. Sí. Son de veras técnicas que hay que tener mucho Perdón, cuidado. doctor Sánchez, aquí atrás había otra. Aquí está la doctora. Yo, la química Yolanda. Gracias. Per- Esto hablamos únicamente de embarazos únicos. Hay, en el caso de un embarazo múltiple, ¿aplica de la misma manera? Claro que se puede hacer la determinación, solamente lo tuvimos inclusive durante la muestra de las 48 mujeres embarazadas, hubo un embarazo gemelar. Ahí lo único es que el reporte, en dado caso que nos dé positivo para el cromosoma Y, yo te estoy informando que el sexo del bebé es masculino, te vamos a aclarar que solo podemos determinarlo en uno de los dos. No, el otro no vamos a saber si también es niño o es niña. Entonces lo único que vamos a concluir es que uno de los dos tiene el sexo masculino. Si sí nos diera la prueba negativa para el cromosoma Y, ahí sí podemos concluir que los dos productos que vienen son niñas, son de sexo femenino. Pero sí se puede, se aplica, y inclusive durante la fase de la validación clínica, una mamá nos preguntó, pero si me van a poder decir de los dos, y le aclaramos, no, así es niño, te vamos a aclarar que solo uno de ellos, el sexo es masculino. Pero si nos da negativo, sí te vamos a decir que las dos son niñas. Y inclusive fue así, fue niño y niña. Doctor Sánchez. Existe también el síndrome de Turner, y quisiera sí mencionar esto porque 1 de cada 2.500 nacimientos femeninos es síndrome de Turner. Hace algunos años ya el doctor Armendáriz hizo una revisión, tiene todo un libro sobre síndrome de Turner, y hay de lesiones del SRY en muchas niñas. Obviamente el fenotipo cuando nace una niña Turner pues es femenino, pero hay de lesiones del SRY en donde el nacimiento es como parcialmente Turner, y esos cuadros no son raros. En el libro ese, no recuerdo ahorita los números, pero sí vale la pena tener eso en mente para explicar casos como el que ustedes tienen, ¿no? Vale la pena, y por la frecuencia. Doctor Ruiz Argüelles. Perdón, ¿cuál es la fórmula cromosómica del Turner? X0, entonces ahí no hay interferencia del Y. El Turner no puede dar un falso positivo para Y, porque no tiene más que X. Claro. O sea, el Turner no sería un problema que nos diera un caso como el que se presentó, en el que más bien sería un Klinefelter que tenga fenotipo femenino y sí tenga un cromosoma Y. Pero el Turner no sería un problema aquí, daría como mujer. Bien. ¿Alguna pregunta? Ahí atrás, ¿sí? No olvide decir su nombre y... Buenas tardes, soy Diego Martínez de la Facultad de Medicina de la UAP.
Bueno, mi pregunta es que ¿qué tan avanzados estamos en estas técnicas o en la aplicación de estas técnicas como para detectar no solamente síndromes ligados a cromosomas sexuales, sino que ligados también a cromosomas somáticos? Ahorita solo estamos detectando el sexo, tal cual, y es un poco más complejo hacer ya, por ejemplo, determinar prenatalmente alguna anormalidad como trisomía 21 o algo. Son técnicas que sí las están ofreciendo en Estados Unidos a lo mejor, y se hacen por medio de secuenciación, no es en un método basado en PCR a tiempo real, y ahí sí es importante hacerlo en los primeros trimestres del embarazo. Entre más avanzado esté el embarazo, ya circula más DNA de la mamá y no podemos detectarlo. Ahorita actualmente en el laboratorio solo hacemos determinación de sexo fetal, pero sí existen y son técnicas de secuenciación, de Next Generation Sequencing, como se hacen, y ahí inclusive sorprende porque necesitan hasta 10 y 12 mililitros de sangre tomarle a la mamá para hacer todas estas reacciones de secuenciación. Pero ahorita actualmente nada más, me preguntas, estamos determinando Sí. el sexo del bebé. Buenas tardes, Israel Velázquez del Laboratorio LDEI del DF. En una PCR en tiempo real, cuando en mi secuencia blanco está a mayor concentración, el del producto de extracción, o sea, cuando tengo más concentración, amplifica un menor CT. ¿Qué pasa con pacientes que son con síndrome XYY? ¿Pudiera ser que el producto amplifique a un menor CT o no han estudiado esa parte? No lo hemos estudiado, pero podría ser que su CT salga no menor, porque yo no detecto el X, o sea, para mí va a ser como un paciente XY, aunque sea un XXY, y lo puedo detectar tempranamente. O sea, que amplifica a partir del CT, es el primer ciclo donde empieza a repuntar la muestra y puede salir a lo mejor tan temprano como estos a partir de 20 ciclos más o menos. Pero a mayor concentración podría ser que amplifique a un CT más corto, ¿no? Sí, también podría ser. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, ahí atrás, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Mirna Pantoja del CESES. Mi pregunta es un poquito más por la toma de las muestras. Había algunos valores algunas pacientes, que tenían 3 determinaciones. ¿Hay una razón especial por la cual se hizo en ellas sí y en otros no? ¿O simplemente fue porque había acceso a las pacientes? Sí, gracias por preguntarlo. Ya no lo mencioné para que no perdieran el hilo y la secuencia de la plática. Lo hicimos porque efectivamente queríamos ver y asegurarnos que pasaba lo de la literatura, que a partir de la 7 y 8ª semana ya hay suficiente DNA detectable. Entonces lo hicimos porque de esos, les puse 11 casos, 4 de ellos logramos detectar el cromosoma, fueron niños, pero lo logramos detectar a partir de la semana 7 y 9, en la 5 no, 4 de ellos. Y 3 de ellos sí detectamos desde la semana 5, 7 y 9 que iban a ser niños. Los otros casos fueron niñas, siempre dieron negativos. Entonces nos sirvió para corroborar lo que ya informaba la literatura y definir a partir de qué semana íbamos a empezar a ofrecer la prueba. Y la dejamos a la semana 8, se puede desde las 7 como nos dieron esos casos, pero la dejamos con un margen de una semana más, que de por sí también cuando llegan a tomarse la muestra igual no saben con toda la exactitud, dice pues creemos que tenemos 8 semanas, ¿no? Y le dimos todavía un margen de una semana más. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Aquí hay una pregunta, por favor. Buenas tardes, doctora. Fabiola Espinosa de Pénjamo. Respecto a la contaminación que mencionaba y sobre las pruebas de paternidad, ¿también hay ese riesgo de contaminación? Porque, lo que pasa es que cuando uno toma una muestra va uno a un juzgado a hacer el peritaje, tomar las muestras para hacer el peritaje, y pues realmente se supone que se hace en un tubo cerrado
y bajo lo que usted mencionaba ahorita de la posibilidad de contaminación, ¿habría también la posibilidad de contaminación por el medio ambiente o por manipulación de la muestra? Bueno, sí la puede haber en una paternidad, pero ahí es mucho más fácil de detectarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que podría haberla, pero brutalmente, con el analista que esté procesando la muestra. Para hacer pruebas de paternidades, de entrada, nosotros ya tenemos analizados a todos los analistas que se encargan de hacer las muestras, de detectarle su perfil de alelos completamente. Al analizar una paternidad, ahí sí tenemos células diploides que vamos a detectar un alelo que viene de la mamá y otro alelo que viene del papá. Entonces yo en una muestra que meto al equipo y al final del análisis, estoy todo el tiempo en mi diferente sistema, que son 13, 20 alelos, detectando siempre la presencia de 2. No me puede aparecer un tercero. Si me aparece, dices, a lo mejor viene de un analista, tú ya tienes además el patrón, que el perfil de alelos que va a dar de ese analista, y podría ser, o que inclusive ustedes, bueno, no ustedes, pero en el laboratorio, o la mamá se lleva esos hisopos para tomar la muestra, la hayan contaminado, por maña de decir, ay, no sé, tomaron la muestra del cachete del bebé y lo metieron luego en el del papá, a ver qué da, lo que sea, nos va a salir, ¿qué nos va a salir? No 2 alelos, sino 4 a lo mejor presentes, y hasta lo ves y dices, ay, vienen aquí del papá. En ese momento se rechazan las muestras porque no podemos concluir un resultado y se los ponemos. Entonces ahí también tenemos, para determinar la contaminación, detectamos un sistema que es la melogenina para el sexo. Entonces siempre ahí, digo, en el caso que se trate de un niño que sea mujer y el papá, podemos verlo claramente que no están contaminadas porque aparece XX para la mujer, XY para el padre. En el caso, al contrario de la determinación de sexo fetal, ahí sí tenemos que tener ese control de extraer paralelamente todo el tiempo un control negativo de una madre que no esté embarazada, porque sí podríamos ver luego un GeneSRAI que amplifique. Espero que haya contestado bien su pregunta. Gracias, maestra. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Allá atrás, por favor. Señoritas. Ya me presenté. Aquí hay una pregunta que yo tenía, pero que no tenía clara, pero alguien la pregunta y no se atreve a mencionarlo. ¿Qué pasa con las pacientes que genéticamente son hermafroditas? O sea, ¿qué características hay? Mi duda, más bien digamos que no aclaración es, no sé qué porcentaje sean fértiles, pero en el caso de que hubiera fertilidad, ¿cómo se presentaría este hecho? Mujeres hermafroditas que sean fértiles y que vayan a la determinación. ¿Cómo se presentaría? Pues vamos a detectar, no podríamos hacerlo, yo creo, ¿no? Porque vamos a detectar un cromosoma Y, ¿no? Pero que viene de la mamá. ¿El hermafrodita es así? ¿Tengo duda? ¿O cuál es su pregunta? Sí, tiene genes masculinos y femeninos, aunque físicamente el sexo físico sea de alguna de las dos características, genéticamente tendría los dos. Entonces, normalmente en esta prueba pues, se da por hecho que obviamente la mamá no tiene genes Y, pero si es el caso, ¿hay algún estudio sobre esto? No, no lo tenemos, como tal no. Es un caso muy peculiar y no. ¿Podrían considerarlo? Podrían considerarlo, sí, claro. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Maestra Virginia, ¿sí hay? No sé. Sí, allá una manita. Nancy Labastida, médico de UPAE. Bueno, hay algo muy, síndrome poco común, pero sí está descrito en la literatura, que es el síndrome de Morris, que es un pseudohermafrodita puro que se caracteriza por tener un 46XY. O sea, al nacimiento es totalmente un fenotipo femenino, pero por cariotipo es un masculino que tiene testículos y están intraabdominales y quizá no se diagnostique hasta que sea un adolescente o llegue a la edad adulta y se dé cuenta de que su cariotipo
vivió engañado porque nació como mujer, pero en realidad es hombre. Y sí es común, incluso ha habido modelos muy famosas que pues tienen este síndrome, ¿no? Que en realidad se dan cuenta de que llegan a la edad de 30 años y no eran mujeres, son hombres. Y si tienen el Entonces, gen. yo creo que la especificidad de esa prueba podría aumentarse considerando este tipo de síndromes que quizás no son tan comunes, pero que quizás si la prueba es tan fidedigna y por el número de cifras, podría aumentarse la especificidad. Esa es una. La otra, pues obviamente es imposible que se embaracen, ¿no? ¿Por qué? Porque las gónadas son masculinas. Ok. La tercera, debería contemplar el hecho de una prueba de quimerización previa, porque con cada embarazo se llega a no alteración del cariotipo, pero sí la inmunidad se altera conforme aumenta el número de embarazos, ¿no? Entonces, de alguna forma, la mujer que lleva ya previamente 1, 2, 3 abortos quizá, o en esta ocasión los embarazos sí llegaron a su término, pero se fue sensibilizando poco a poco, sobre todo en el tipo de mujeres que tienen el RH o negativo, en este caso, que es como la alteración más común, o en el caso de los primogénitos, por ejemplo, en el RH en el tipo D. Sí, pero considerando también eso de embarazos previos y todo, lo que hacemos es, de esos 3 mililitros de plasma, se centrifugan 2 veces antes de empezar a extraerse y no quedan, lo hicimos durante la fase de validación, no quedan células del embarazo anterior o de un aborto, como lo mencionas. Entonces eso sí lo estudiamos en la literatura. Inicialmente nos dan las muestras de las pacientes, separamos por centrifugación, el plasma se trasvasa dejando siempre una interfase bastante grande, por eso pedimos suficiente muestra, y otra vez volvemos a centrifugar a alta velocidad para procesar el segundo sobrenadante y no llevarnos células, y lo hicimos como prueba, no lo mencioné, para ver que efectivamente no detectábamos el sexo del embarazo anterior. Eso en cuanto a la última. En cuanto a la primera, también hay algo importante. Nosotros lo que estamos detectando es el gen SRAI, que es el Sex Determining Region Y. Si hay una mutación en ese gen, que es el determinante del sexo, también en esos casos que me estás mencionando, hermafroditas, yo no los voy a detectar.